Muy bien, vamos a continuar. Estamos estudiando el libro, la carta, perdón, a Santiago. Así que vamos a continuar con este estudio. Yo no sé, a ver, ¿quién se acuerda? La última vez que me tocó compartir a mí Santiago, no sé si se acuerdan algo de lo que vimos. Habíamos ya hablado sobre 3 llamados. ¿Se acuerda alguno? Habíamos hablado sobre el llamado a la prudencia. ¿Sí? Después habíamos hablado sobre el llamado a recibir su palabra y llamado a ser práctico en la palabra. ¿Sí? Y habíamos por ahí hablado un poquito de lo que es el efecto de la palabra, ¿no? De hablada, digamos, ¿no? ¿Cuál eran los efectos de la palabra? Y ahora en el capítulo que me ha tocado, capítulo 3, versículo 1, así que te invito a que puedas buscar, vamos a hablar de un tema que es difícil, ¿sí?, para poder meditar y pensar, porque es fuerte, pero también es necesario. Sabemos que el Señor nos ha hablado de muchas formas y muchas maneras por los profetas, y hoy nos habla por medio de su palabra, ¿sí? Así que el Señor también nos deja un desafío hoy para que podamos llevarnos a nuestros hogares. Así que buscamos capítulo 3, versículo 1 al 12 de Santiago. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, como le decía, es un tema difícil a veces de compartir, pero es necesario. Y muchas veces la palabra del Señor nos ha hablado, dice, recordando ahí que hablaba quería escuchar la voz de Dios en un silbo apacible o en una ráfaga fuerte, pero el Señor tiene muchas formas de hablarnos a nosotros, ¿no? Y a veces nos habla con dureza, pero no quiere decir eso que no sea con amor, porque Dios no deja de utilizar ninguno de sus atributos cuando nos está por enseñar algo,
¿sí? Cuando el Señor nos habla con firmeza y dureza, no está siendo un Dios que deja la benevolencia de lado, no, sino que Dios utiliza todos sus atributos para poder enseñarnos. Y podemos ver aquí en el capítulo que leíamos de Santiago, capítulo 3, al comienzo dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y ahora está haciendo, ¿sí?, un llamado a las personas que exponen la palabra del Señor, tanto en este lugar como a los maestros de escuela bíblica o donde te toque enseñar, ¿sí? Y el primer llamado que tenemos nosotros a tomar de parte del Señor en este versículo es que debemos aprender a medir nuestras palabras, ¿sí? Busquemos Proverbios, capítulo 10, versículo 19, alguien que lo pueda buscar, otra persona que pueda buscar, otro hermano 21, 23 y otro 13, 3. Proverbios 10, 19, otro hermano 21, 23 y otro hermano 13, 3. ¿Alguien tiene Proverbios 10, 19? Bien. 21, 23. Muy bien. 13, 3. Bien, aquí los proverbios nos están ya advirtiendo de lo que debemos hacer con nuestros labios, ¿no? Y fíjense ustedes, si Santiago trata este tema, sabe de que es un tema importante para la iglesia. Y veíamos entonces en primer lugar que debemos aprender a medir nuestras palabras. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces cuando hablamos con alguien, por ejemplo, si tenemos que aconsejar a algún hermano, y no lo hacemos con la palabra y damos un consejo por lo que sabemos o por lo que hemos experimentado o por lo que creemos, estamos cayendo en un pecado que puede hacer caer a otra persona también. O sea, no es que solamente yo estoy errando al dar un mal consejo, sino que estoy incitando a otra persona a hacer el mal. Por eso debemos aprender a medir nuestras palabras. Y fíjense que ahí al comienzo del capítulo 3 está hablando a los maestros, ¿verdad? A todos los que están enseñando. Pero no solamente a todos los maestros, sino a toda la congregación. Así que la responsabilidad de medir nuestras palabras es hacia todos, ¿sí? Y muchas veces hemos caído en esto. Muchas veces por dar un consejo sin pasarnos en la escritura, hemos podido hacer caer a otra persona, ¿no? Y aquí Santiago lo remarca y le está diciendo que no se hagan ninguno de vosotros maestros. Ahora, es importante también entender de que uno al desarrollar su ministerio, su servicio, a veces va a estar en diferentes lugares y en distintas situaciones, ¿no? A alguno le tocará quizás enseñar a niños, a otro le tocará quizás enseñar a grandes, a otro le tocará quizás servir en la limpieza, a otro quizás le tocará, no sé, servir en la organización de la iglesia, ¿sí?, en estar en la parte de la organización. Y a todos Dios nos demanda lo mismo, está demandando lo mismo. Cuidado con lo que nosotros debemos hablar, medir tus palabras. Con mis palabras puedo fortalecer a alguien o puedo desviarlo del camino. Tenemos un gran privilegio al poder nosotros como creyentes poder enseñar a otros la Biblia, pero tenemos una mayor responsabilidad por lo que decimos y por lo que hacemos. Cada vez que nosotros podemos hablar a alguien de Cristo, hay una responsabilidad atrás de ello. Ayer teníamos en Ituzaingó con los adolescentes, ¿no? Y estábamos por hacer una obra de teatro
Y yo le decía esto, que lo hagan con responsabilidad, porque no estamos haciendo un acto para hacer un tiempo, un momento, sino que estamos haciendo un acto para poder hablar después de Cristo. Entonces tiene, digamos, una intencionalidad lo que estamos por hacer. Entonces debe ser con una responsabilidad. Así también la Escritura nos enseña que debemos ser responsables cuando hablamos a otros o aconsejamos. ¿Y cuántas veces herimos a las personas que amamos? Muchas veces hemos tenido palabras que no han sido las correctas y hemos herido. ¿Sí? Acá hay padres, hay hijos, hay nietos, hay de todo, tíos, ¿sí? Y en alguna ocasión seguramente te ha tocado hablar con alguien y quizás no se han llevado bien en esa charla y has utilizado palabras que han herido. Y muchas veces esa falta de conocimiento de este principio bíblico, ¿sí? De poder hablar bien, ¿sí? De medir nuestras palabras, no de no hablar, sino de medir las palabras que utilizamos, dañan a la otra persona. Y muchas veces esos daños quedan y no son reparados, y eso va ahondando tanto en la familia, en la relación entre padres e hijos, ¿sí? Los adolescentes que el padre le dijo algo, la madre le dijo algo, y guarda en el corazón todas esas cosas que le dijo, y no lo puede perdonar, y quedan ahí, y los padres por ahí no lo hablan muchas veces, y esa herida queda allí latente. Así entre maridos y mujeres también pasa lo mismo, ¿sí? Así también en la iglesia misma, cuando hay una palabra que lastima a tu hermano, que lo has dicho quizás en un momento que ha sido una equivocación, pero has dicho palabras o has utilizado palabras que han herido, la iglesia también se daña. Entonces por eso es importante lo que hace Santiago acá, ¿no? De ponerlo ahí al comienzo de este capítulo. Miren, ustedes que se hacen los maestros, tengan cuidado con las palabras que están usando. Debemos medir nuestras palabras. Proverbios 17, 27. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Sí? Hay un refrán conocido que dice, en boca cerrada no entra mosca, ¿no? ¿Sí? Pero ahora fíjense ustedes qué interesante que es la Biblia, porque nos habla de todos los temas que nosotros queramos buscar, vamos a encontrar. ¿Sí? Y acá el proverbio nos está aconsejando, piensen, no hablen desmedidamente, no se exasperen, y tengan esa cordura en ese momento donde tienen que hablar lo que fuese. Nuestra lengua se debe someter al control de Dios, ¿sí? Y es algo que por ahí nos cuesta, ¿sí? Someternos nos cuesta. A cada uno le tocará en el área que le tocará, a algunos como empleados, ¿sí? A los que somos empleados nos tocará someternos a nuestra autoridad, someternos a nuestros jefes, ¿sí? A los directivos, a donde nos toque, y a los padres someterse a la iglesia, los hijos someterse a los padres, los creyentes someternos a la autoridad de la iglesia. Siempre el problema del hombre ha sido someterse. ¿Someterse a quién? A Dios. Está en nuestra naturaleza, ¿sí? Pero debemos procurar tener el control de nuestros actos por medio de Dios, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que un maestro dice y hace afecta a otros. Santiago 1:26, un poquito más atrás de lo que estamos leyendo ahora. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y esa palabra religión en ese momento, en ese tiempo, religioso se utilizaba para los que creían en Dios. Entonces, si alguno se cree creyente o es creyente entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón,
la creencia del tal es vana. O sea que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no refrenamos nuestra lengua, ¿sí? Lo que profesamos, lo estamos borrando con el codo, como dice, ¿no? Decimos y escribimos una cosa, pero estamos haciendo otra. Ahora, en 2 de Timoteo, fíjense lo que dice, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Más bien nosotros debemos buscar eso. Debemos buscar usar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Debemos hablar la palabra de Dios, no consejos humanos, sino aconsejar lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, lo que primero nos enseña Santiago en el capítulo 3 es que debemos aprender ¿a qué? A medir las palabras. Le voy a preguntar, así que se tienen que acordar. El primer punto entonces es que debemos aprender a medir las palabras. En segundo lugar, vamos a decir que debemos entender que nace del corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a buscar Mateo. Busque Mateo, capítulo 15, versículo 18, y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Sí? Bien, entonces ya vamos entendiendo de dónde nace. No es que mis labios expresan palabras porque sí, ¿sí? Entonces, según la Escritura me está diciendo que mis palabras nacen de nuestro corazón, ¿sí? O sea que nuestras palabras revelan la condición de nuestro corazón, ¿sí? Y a veces es triste pensar en esto, ¿no? Porque a veces nos expresamos mal y decimos mal las cosas, o no sé, o herimos, y lamentablemente habla de la condición en la que estamos. Quizás estamos abrumados, estamos en pecado, quizás estamos enojados, y nuestras palabras son las que se expresan por medio de eso, ¿no? Hablamos de una condición, ¿sí? Y esa condición nos lleva a un pensamiento, y ese pensamiento desarrolla una emoción, y nosotros hablamos, expresamos, ¿sí? Cuando una persona se dirige mal a otra, o un hermano hiere a otro hermano, lo primero que el otro hermano quizás siente también es un enojo, ¿no? Porque cuando, a ver, no sé si a usted le gustará que le digan cosas que no son. Cuando viene alguien y dice cosas que no son de nosotros, nos enojamos y ya queremos defendernos, ¿sí? Pero debemos pensar que si nosotros sabemos que las cosas que dicen o que se han dicho no son ciertas, el problema está en la persona que te está diciendo las cosas, ¿sí? Porque la persona se está expresando o está sacando de su corazón, ¿sí? Unas palabras, que sea lo que sea, pero está expresando, ¿no? Y Proverbios, fíjense que dice Proverbios capítulo 20, versículo 19, y los proverbios son enseñanzas de vida en cada uno de ellos. 20, 19, cada uno de ellos que usted lea va a encontrar enseñanzas para el diario vivir. Es más, son 31 proverbios, si puede leer un proverbio por días y ir anotando qué enseñanza puede sacar de cada uno. Proverbios, capítulo 20, 19. El que anda en el chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Sí? A veces también pasa que somos partícipes de las cosas que se hablan. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas por esto, ¿no? Por el chisme? ¿Cuántas veces han hablado mal de las autoridades y eso se ha replicado
y termina causando división muchas veces, ¿sí? Y termina destruyendo una iglesia. Ahora, no por nada Santiago lo tiene presente a esto también, ¿sí? No solamente de que debemos medir nuestras palabras, sino que debemos entender de dónde nace, ¿sí? Y nacen de nuestro corazón. Y saben que el Salmo 101 también nos deja otra enseñanza ahí sobre esto. Vamos a ir rapidito. Salmo 101, 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y saben que la persona que tiene esta actitud, ¿sí?, dañina para la iglesia, tiene estas características: orgulloso y soberbio, ¿sí? Porque muchas veces no puede o no tolera ver autoridades que quizás para él no son las que tienen que estar. Entonces, ¿qué pasa? Se infla su corazón y dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces, movido por el orgullo y por la soberbia, a hablar mal de otros. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y nos transformamos en jueces. Y a veces creemos nosotros ayudar un poco a Dios y decir: Dios, mira, yo te ayudo, esta persona es así, aquel hermano es así. Y muchas veces nos sentamos en ese trono de poder juzgar a los hermanos, ¿sí?, movidos por la crítica, movidos por el orgullo y muchas veces también movidos por la envidia. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 29. Dice: estando atestados de toda inmundicia y injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, malos, desobedientes, y la lista sigue. Y ustedes fíjense dónde pone a las personas que tienen esta actitud. Si bien no hay, digamos, una categoría de pecados, podríamos decir así, porque para Dios todo es pecado, o sea, no todo, pero todas las cosas que van en contra de Dios son pecado, pero no hay diferencia entre pecado y pecadito, ¿no? Son todo pecado, para Dios es pecado. Entonces Dios lo pone a la misma línea. Entonces tiene que ser importante, ¿no piensan ustedes lo mismo? Si Dios está hablando de esta forma, es porque es importante. Y es porque si hay algo de esto en la iglesia, seguramente va a causar problemas y división. Entonces Santiago nos está previniendo de que estas cosas no sucedan en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, primero vimos que debemos aprender a medir nuestras palabras. En segundo lugar, debemos entender que nacen del corazón. Y en tercer lugar, vamos a ver la meta de Dios para los hombres. Y la meta de Dios para los hombres, versículo 2, fíjense lo que es. Perdón, 3, versículo 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Sí? Esa palabra varón perfecto quiere decir maduro. Y la meta de Dios es que nosotros podamos llegar a la madurez, ¿sí? Que podamos ser maduros en pensar este tema, porque muchas veces no lo pensamos y solamente lo tenemos como una enseñanza que dice: sí, no hay que murmurar, pero no lo pensamos y no lo tenemos presente siempre, porque no es que
cuando escuche nomás esa semanita, bueno, yo esta semana no pasa nada de esto, sino que debemos tenerlo presente constantemente en nuestra vida. Y es interesante cómo Santiago utiliza tres figuras acá, ¿no? Usa al caballo, usa los barcos y habla del fuego, ¿verdad? Y uno pensando en esto, sin alegorizar lo que significa cada una de esas palabras, pero yo me pongo a pensar acá, y aquí nosotros ponemos freno en la boca, ¿sí? Y es lo primero que debemos hacer para poder entrar o para poder llegar a la madurez. Debemos poner freno a nuestra boca. Salmos 34, 13. Salmos 34, 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Freno. Lo primero que debemos hacer es frenar, parar. Si estamos cayendo en este pecado o hemos caído en este pecado, debemos parar ahora, porque seguramente va a traer sus consecuencias si seguimos viviendo una vida en este pecado tan grande para la iglesia, ¿sí? Y después habla del timón, ¿sí? Y el timón sirve ¿para qué? Para guiar, para dirigir. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que le oyeres, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, ¿sí?, nos va a dirigir. Debemos dejar dirigirnos por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? No solamente parar y poner el freno a toda esta situación que pueda o no estar pasando, sino que también disponernos a ser conducidos, dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y obviamente el versículo, la última figura que habla del fuego, representa al Espíritu Santo, el fuego. Entonces nosotros podemos decir que todo concluye nuevamente en el control de Cristo en nuestra vida, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan 14, 26, ahí nomás. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No sé si era ese el versículo. Perdón, 26, yo leía el 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿sí? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por Él, ser controlados con el Espíritu Santo. Romanos 8:14, el último versículo que leemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu Santo en nuestra vida es quien nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a guiar a poder sobrepasar cualquiera de estas situaciones que podamos estar pasando en nuestra vida, si es que hemos alguna vez caído en este gran pecado que es para la iglesia, que podamos reconocer que Cristo es el único quien puede sacarnos y salvarnos, ¿sí?, de vivir una vida así. Y tratemos de, en los momentos que nosotros podamos tener quizás alguna situación difícil o dura de entender, de medir nuestras palabras. La otra vez decía yo que muchas veces la lengua es más rápido que el pensamiento, ¿sí? A veces no pensamos y ya proferimos palabras y ya metimos la pata y ya nos equivocamos y ya hemos dañado a alguien, ¿no? Así que sea ese el pensamiento que nosotros tengamos en esta semana, que debemos aprender a medir nuestras palabras, debemos aprender a entender que todas esas palabras nacen de nuestro corazón
pero también tenemos la esperanza de que Dios va a cumplir su meta en nosotros, que es que podamos llegar a ser maduros y maduras en todas estas situaciones.